Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. A nombre de Idania Chirinos y de este equipo les doy la bienvenida. Mi nombre es Joely Ramírez. Las vías de comunicación están abiertas para usted. Ya las conoce en Twitter, @NTN24, la tarde NTN24. Mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos a comenzar. Al menos 80 millones de personas en Estados Unidos se encuentran bajo alerta de tormenta debido a un sistema invernal que avanza desde el medio oeste hacia el noreste de la Unión Americana. Las nevadas y las fuertes lluvias dejan hasta el momento 5 víctimas mortales. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para las regiones de Tennessee, Missouri, Illinois, Indiana, West Virginia y Pensilvania, con proyecciones de precipitación para Washington, Delaware, Nueva Jersey y Nueva York. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Carolina Valladares tiene la información. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. El invierno oficialmente llegó a Washington, pero no solamente a Washington, sino a la mitad del país con esta primera nevada de la temporada. Y es que empezó a nevar en horas de la noche de miércoles en estados, por ejemplo, como Ohio, también en Arkansas, por supuesto, en el norte de Mississippi, Alabama, North Carolina, Virginia. Y llegó la tormenta aquí a Washington a las 6 de la mañana, hora local. Sigue nevando, a ratos un poco más aguanieve, luego empieza a nevar más, va parando y en las horas de la tarde esta tormenta va a seguir su curso hasta el noreste del país. Por supuesto, ya llegó a Filadelfia, Maryland, New Jersey, New York y más adelante avanzará hasta Boston, donde se prevé que nieve más. ¿Cómo es de inusual esta nevada? Pues bastante. Por ejemplo, en Washington hacía que no nevaba desde el 1989 en esta época del año y que cuajaba al menos lo que se dice con 2 centímetros de nieve. Aquí se puede comprobar, por ejemplo, la nieve que ha caído, haciendo así con el dedo, pues puede ser que son 3 centímetros de hecho de nieve lo que ha nevado. Es nieve que es aguanieve porque, como decimos, a ratos está cayendo más agua, a otros ratos más nieve. Pero, por ejemplo, en Nueva York hacía que no nevaba también en esa temporada del año, desde el año 2012. Por lo tanto, es una nevada bastante inusual que ha pillado a muchos estadounidenses, por ejemplo, aquí en Washington, por sorpresa. Muy sorprendida. Nosotros nunca tenemos este tipo de clima en noviembre. Bueno, siempre hay un poco de frío, días ocasionales, pero no así. Esto es muy loco, muy loco. Soy de California y estoy emocionada por esto. Simplemente lo voy a disfrutar. Yo pensé que iba a llover y nevar un poco. Yo no sabía que iba a nevar tanto. Y por eso llegué atrasada a mi trabajo hoy y mis hijos llegaron atrasados a la escuela, pero estamos muy bien. Estamos además ahora mismo en la Plaza Franklin, en Downtown, en el centro de Washington. Como podemos ver, no hay mucha gente en este parque porque lógicamente hace frío, la gente prefiere resguardarse. Además, caminar por la nieve es peligroso, uno se puede resbalar, aunque aquí hay nieve. En las aceras, por supuesto, los servicios de emergencia han tirado sal para que la gente no se resbale y así, cuando uno cruza los pasos cebra, pues tiene riesgo pues, de caerse, hay que ir con cuidado. Además, ha habido estragos en las últimas horas en toda la nación, estragos más importantes, accidentes también relacionados con la nieve, por ejemplo, en Arkansas, donde ha habido 5 accidentes de tráfico, 5 víctimas mortales. También los estragos siempre derivados de los cortes de luz. En Kentucky, también en Ohio, hay 350.000 personas que no están con electricidad. Y en el caso también de los transportes, como suele ser habitual, los aeropuertos han tenido que cancelar vuelos. Había horas de la mañana 180 vuelos cancelados. Seguro que esta cifra irá en aumento a lo largo del día. Por ahora, esta es la información sobre esta primera nevada del año desde Washington. Ustedes sigan con más en la tarde. Adelante. Gracias, Carolina. Buena tarde para ti. Dejamos Washington y vamos a Los Ángeles. 1 de la tarde, 10 minutos. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia California, donde los incendios que devoran desde hace una semana al estado siguen cobrando víctimas mortales. Los equipos de rescate anunciaron este jueves el hallazgo de 8 cuerpos más en el norte del territorio, por lo que la cifra de decesos asciende a 59. Según las autoridades, las víctimas no pudieron huir del incendio llamado Camp Fire, que se ha convertido en el más mortífero en la historia de California desde que se tiene registro. Se reportan más de 100 personas desaparecidas. El secretario del Interior de Estados Unidos visitó las áreas afectadas por el fuego.
Ahora no es el momento de señalar con el dedo a nadie, ahora es el momento de examinar la infraestructura, asegurarnos de que tenemos la responsabilidad de quién está ahí fuera y quién no, tratar con las familias y asegurarnos de que tienen lo que necesitan. Este es mi cuarto viaje a California. Desafortunadamente cada viaje de este año ha sido un incendio forestal y en cada viaje digo que este es el peor fuego que he visto y ahora estamos aquí hoy y este es el peor fuego que he visto una vez más. Es noticia Colombia, donde miles de estudiantes protagonizan una nueva jornada de movilizaciones con el fin de exigirle al gobierno nacional más recursos para la educación superior pública. A la marcha de este jueves se unieron los profesores congregados en FECODE, las centrales obreras, indígenas y líderes sociales, que si bien apoyan el reclamo de los universitarios, el motivo de su movilización es el rechazo a la polémica ley de financiamiento que busca extender el IVA al 80% de la canasta familiar en Colombia. NTN 24 está en el lugar de la noticia. En Medellín, capital del departamento de Antioquia, se encuentra nuestro corresponsal Gabriel Villapérez. Adelante, Gabriel. Hola Joely, para usted y para los televidentes de la tarde. Estamos en este momento en las afueras de la Universidad de Antioquia, donde se están presentando disturbios por parte de algunos estudiantes después de la marcha de este día. Hay que manifestar que la marcha inició a eso de las 10 de la mañana en un parque muy cerca acá, el Parque de los Deseos. Recorrió algunas calles de la ciudad de Medellín, como la calle Carabobo, después la avenida Oriental, por todo el centro de la ciudad, donde se encontraron con los profesores y con algunos integrantes de centrales obreras. Llegó hasta el frente de la sede administrativa Alpujarra, donde está la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, sin ningún inconveniente, solamente algunas alteraciones en el tráfico entendible por el paso de los estudiantes y de los docentes, pero después de eso, acá en las afueras de la Universidad de Antioquia se han presentado disturbios entre hombres del ESMAD, de la policía, y los estudiantes que permanecen al interior. Han lanzado algunas bombas Molotov, mientras que el ESMAD ha tratado de controlar con la ayuda de la policía el tráfico de la calle Barranquilla, que ustedes ven en este momento está cerrada, tiene algunas alteraciones con el flujo vehicular para algunos vehículos que van hacia el norte del Valle de Aburrá, municipios como Bello, como Copacabana y Girardota, y también los que vienen de ese sector hacia el centro de la ciudad. Según nos han manifestado el vocero que se encuentra acá, algunos metros de la policía, no se han tenido personas lesionadas hasta el momento, algunos daños en la estructura de la Universidad de Antioquia, y serían aproximadamente unos 20 encapuchados que están al interior del centro educativo los que están generando estos disturbios con la policía. Solamente esto lo que tiene que ver con los inconvenientes de este día acá en Medellín, capital del departamento de Antioquia, pero hay que manifestar que en la marcha no se presentaron alteraciones de orden público ni daños en los bienes. Cuando transcurrió por el centro de la ciudad y cuando terminó en el centro administrativo La Alpujarra. Para las personas que están en este sector, casi en el norte de la ciudad de Medellín, se ha pedido tomar la autopista norte y también tratar de evitar lo que es calle Ferrocarril y la calle Barranquilla, para evitar algunas alteraciones en el fluido vehicular, sin lesionados, pero sí disturbios, algunas alteraciones acá en este sector de la ciudad de Medellín, lo que tiene que ver con la marcha y con estos disturbios que se están presentando en este momento. Usted, Joely, con más información en la tarde. Acabamos de escuchar una detonación. ¿Qué fue? Sí, esa es una bomba Molotov que fue lanzada desde la Universidad de Antioquia. Algunos encapuchados están llegando en este momento otras tanquetas del ESMAD para tratar de controlar a estas personas que están lanzando estas bombas Molotov o papas bombas acá en este sector de la ciudad de Medellín. Una situación bastante delicada en esta protesta. Ahí vemos el despliegue de las fuerzas de seguridad. Muchas gracias por esta información. En cualquier momento volvemos contigo si la noticia lo amerita. Y continuamos. Es noticia la detención de 10 personas que estarían vinculadas con una explosión en el cementerio de Recoleta, en Buenos Aires, Argentina. Con estas capturas ya son 13 los detenidos por el hecho que tuvo lugar en la tarde del miércoles y que dejó a una mujer herida. La víctima se encuentra entre las personas capturadas, pues según el reporte de las autoridades, habría sido una de las encargadas de colocar el artefacto explosivo de fabricación casera sobre la tumba del exmilitar Ramón Falcón, quien a comienzos del siglo XX enfrentó con dureza las manifestaciones obreras de la época. Otro incidente similar se reportó en la casa del juez federal Claudio Bonadío. El presidente Mauricio Macri aseguró que los responsables pagarán las consecuencias. Cuando llega la policía y la ambulancia, se llevan a la chica en silla de ruedas y el acompañante que estaba, el señor, también se va con ellos. Y lo que nosotros alcanzamos a ver fue que había como un artefacto ahí que se había explotado aparentemente, y ya llegó la policía y nos empezaron a sacar a todos hacia afuera.
Es noticia en Chile, continúan las investigaciones por casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica. En las últimas horas se confirmó que el arzobispo emérito de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, será citado a declarar como imputado por encubrimiento. Según informó la Fiscalía chilena, son 245 los expedientes en curso. En Santiago de Chile está nuestro periodista Juan Pablo Monsalve con la información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues las víctimas de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena valoraron esta decisión de la Fiscalía de llamar a declarar como imputado al arzobispo emérito de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz. Aseguran que esto de una u otra forma comienza a garantizar que todos los delitos relacionados con este tema no queden en la impunidad. Nosotros tomamos como una tremenda noticia que la Fiscalía lo cite a declarar en calidad de imputado por encubrimiento, porque en el fondo hay una clara señal de que en Chile la justicia funciona para todos. No hay nadie que esté al margen, sobre todo en crímenes de lesa humanidad, como lo hemos denominado a los crímenes cometidos por clérigos, por religiosos, sacerdotes, hombres y mujeres al interior de la Iglesia Católica. También los miembros de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico indicaron que el caso de Monseñor Francisco Javier Errázuriz va mucho más allá del encubrimiento y lo acusan de maltratar a los denunciantes. Yo creo que lo que hay que destacar es que el cardenal Errázuriz hoy día está enfrentado a la justicia por diversos temas que dicen relación a encubrimiento y en algunos casos a situaciones que van más allá del encubrimiento respecto a las víctimas, a maltrato a las víctimas, sobre todo a Juan Carlos Cruz, a James Hamilton, José Andrés Murillo. También en las últimas horas, Monseñor Juan Barros, quien lideró durante varios años la diócesis de Osorno y que es recordado precisamente porque durante la visita del Papa Francisco, los laicos de esta zona de Chile pidieron su renuncia, debió presentarse ante la Fiscalía Regional de O'Higgins para declarar también como imputado por encubrimiento. Estas fueron las palabras de Monseñor Barros tras terminar la diligencia. Tal como le dije al comienzo, yo había sido citado para Santiago y también ahora me citaron para acá sobre el mismo tema. Y bueno, uno desea colaborar y responder a las preguntas y esperemos en Dios que vaya saliendo todo bien. Esperemos en Dios que todo esto se vaya solucionando, aclarando y así poder estar tranquilo. La Fiscalía chilena pues ha confirmado que continúa avanzando en estas causas que ya suman 245 expedientes. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia el enfrentamiento entre el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, y el ex candidato presidencial colombiano Gustavo Petro. Durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando, el número 2 del chavismo calificó al político de izquierda colombiano como un cobarde y lo acusó de haber pedido ayuda económica a Venezuela para financiar su campaña política. Ahora Petro no quiere saber nada del chavismo, Chávez le hiede, Nicolás Efú. No. Por eso es que no ganan y los pueblos los condenan. Por ser una, ¿cómo se llama eso? Un ñame pelado en un tobo de agua. No los agarra nadie. Unas guabinas. Llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor, Petro, a pedir apoyo para su campaña. Para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. Anda, comete un dulce, anda. Por su parte, Gustavo Petro le respondió a Cabello. A través de su cuenta de Twitter reconoció que sostuvo reuniones con el fallecido mandatario Hugo Chávez. La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo de Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Seguridad y Paz. Según el nuevo mandatario, él se enfocará en la prevención del crimen. Asimismo, anunció la creación de la Guardia Nacional, que actuará como una organización central. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el miércoles su plan de seguridad, que mantendrá la polémica estrategia militar contra el crimen. ¿Y qué decidimos? Pues apoyarnos en las Fuerzas Armadas.
y buscar la unidad y conformar esta Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal en una sola corporación, en la Guardia Nacional. Esa fue la decisión. AMLO, conocido así por sus iniciales, defendió la creación de una Guardia Nacional cuyo mando operativo estará bajo control del Ejército y que se espera sume 50,000 elementos para 2021. A la par de fortalecer los cuerpos de seguridad, la estrategia plantea combatir la corrupción, sobre todo en corporaciones policiales. El proyecto necesita una reforma constitucional que requiere de 2/3 del Congreso, y aunque el partido de López Obrador y sus aliados tienen cómoda mayoría, necesitaría negociar con la oposición. El presidente electo, que asume el poder el 1 de diciembre, nunca se comprometió a retirar a los militares de la lucha anticrimen, pero por años ha sido crítico de esta estrategia lanzada en 2006. Desde entonces, en medio de una ola de violencia, más de 200,000 personas han sido asesinadas y unas 37,000 están desaparecidas según cifras oficiales. A esta hora quiero saludar en esta parte del programa a Alejandro Gertz Manero, miembro del Consejo Asesor de Seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Joel, y a sus órdenes. Se propone la creación de la Guardia Nacional, que se va a desplegar en 266 coordinaciones, divisiones en el país. Le quiero preguntar, ¿esto va a ser dependiendo de los índices de violencia en cada estado o de la operación de cárteles de la droga? ¿Es cómo se va a desplegar esta fuerza? Por el índice delictivo y la cantidad de daños que se le causen a la población es como se hace esa división territorial para darle servicio fundamentalmente a la seguridad y a la justicia de la comunidad. Por ejemplo, a partir de que tome protesta el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ¿cuántos efectivos se van a mandar y a qué estados? Mire, primero lo que se tiene que obtener es la aceptación por parte del Congreso de la iniciativa de reforma constitucional que le da ya las características necesarias a la Guardia Nacional para que pueda efectuar su trabajo. La Guardia Nacional existe en la Constitución desde que la Constitución existe, pero no está adecuada a las necesidades de este momento y esas son las reformas que se tienen que presentar en la iniciativa y una vez que la iniciativa esté aprobada se puede empezar a trabajar. Antes sería una conducta que no estaría sostenida por la Constitución. Claro, ahora, ayer el Osorio Chong decía que se comprometía al ejército con esta medida y que no hay una modificación que pueda legalizar esta propuesta. ¿Tiene sentido con lo que usted nos comparte en este momento? No, pero eso la no Corte es así acaba por una razón. Mire, desde 2006 el ejército en sus distintas unidades y corporaciones ha estado haciendo labores de auxilio y de defensa de la sociedad en una función que directamente no le corresponde. Eso ha traído, en primer lugar, que la sociedad sí ve en el ejército pues el último valladar de defensa que la sociedad tiene, pero por otra parte, el ejército está haciendo tareas que no están establecidas con precisión en su Constitución y que no obedece. Estamos hablando de esta propuesta del gobierno electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el asesor del Consejo de Asesor de Seguridad, Alejandro Gertz Manero, que nos explica cómo se implementaría esta Guardia Nacional en México. Hace unos momentos, la Corte Suprema de México acaba de anular la Ley de Seguridad Interior, que fue criticada por la oposición, incluso por el propio Partido Movimiento de Regeneración Nacional, al cual pertenece el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y esa es mi siguiente pregunta para nuestro invitado, si en algún momento se contrapone esta anulación que acaba de hacer la Corte Suprema de la Ley de Seguridad Interior con la propuesta de la creación del gobierno de la Guardia Nacional. Absolutamente para nada, son dos cosas totalmente diferentes por una razón. La Ley de Seguridad Interior que se propuso en la administración que está terminando tenía por objeto darle un marco legal a las funciones que en este momento no tiene el ejército. Entonces, al negarse la procedibilidad de esa ley,
para la nueva Guardia Nacional no tiene ningún problema, porque la Guardia Nacional es una institución que se va a crear precisamente bajo el marco constitucional reformado. No, son dos aspectos totalmente diferentes y no se contraponen. ¿Pero tienen confianza en que se logrará esta reforma constitucional? Mire, en principio sí, por varias razones. Primero, por la fuerza moral que tiene el nuevo presidente, por el compromiso que él está haciendo en forma personal de ser el responsable de todo este proyecto, por la mayoría que tiene en el Congreso y por la necesidad que tiene toda la población de que se encuentre una solución que verdaderamente funcione, y la que él está planteando tiene una lógica y una funcionalidad que es obvio que va a dar un resultado infinitamente mejor que el que se ha obtenido en estos últimos años, que ha sido verdaderamente un desastre. Ahora, revisando la prensa internacional y la prensa mexicana y tratando de explicarle al auditorio de las Américas, donde se ve NTN 24, le quiero preguntar, ¿militarizar el país es la forma de lograr la paz en México y garantizar la seguridad, o es una percepción que se está reflejando en la prensa de manera inadecuada? Bueno, en primer lugar, la militarización no es el propósito de esta reforma. El propósito de esta reforma es que las unidades fundamentales del Ejército y la Armada regresen a sus tareas, y que las unidades de policía militar y de policía naval y de policía federal vayan a formar una nueva unidad de defensa social que esté hecha por efectivos que vienen de policías militares, navales y federales, que son los que van a formar este cuerpo y que van a relevar a las Fuerzas Armadas regulares y a las fuerzas del Ejército y de la Marina de tareas que no les corresponden. Es igual que el modelo francés o el modelo español o el modelo chileno, y creo, no lo sé, pero usted me lo puede decir si estoy en lo correcto, que un modelo semejante al que tienen ustedes en Colombia. Claro, pero justamente es donde viene el debate. Incluso el secretario ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, decía que, por ejemplo, podría invadirse la soberanía de las policías estatales, porque sería un solo mando el que tendría el gobierno o a cargo la seguridad en toda la República. Situación como, por ejemplo, la que sucede en Colombia. ¿Es así? No. La Guardia Nacional se forma por elementos de carácter federal para cumplir con las tareas federales. Las tareas locales de las policías de proximidad y de las policías municipales y estatales obedecen a la soberanía de cada uno de los estados y tienen que responderle a su propia soberanía y a su propio estado. Esto es un asunto de carácter federal, no es un asunto de carácter local. Claro, para hablar ahora de otro punto, se habla de amnistía para ciertos delitos. ¿Hasta dónde se puede negociar con los criminales en México? Bueno, en primer lugar, la amnistía es una figura legal que es constitucional en México, se ha aplicado en muchas ocasiones. Varios presidentes del país en varias épocas han usado a la amnistía como una forma de pacificación. Es un marco legal, no es algo que no exista. En ese marco legal el presidente lo planteó frente a las personas a las que obligan a entrar al cultivo de las drogas por hambre o por miedo a que los maten, o a los jóvenes que no tienen ninguna oportunidad de trabajo y que los reenrolan en las actividades delictivas. De ahí partió el proyecto. Ahora se dice que si hay la posibilidad de que exista un perdón por parte de personas que han sido ofendidas por un delito de otra naturaleza, y que hay el perdón y que hay la reparación del daño, puede inclusive entrar en ese ámbito una amnistía, siempre y cuando los derechos de las víctimas y la reparación del daño estén plenamente justificadas, porque así es como lo señala la ley, porque existe en la legislación mexicana el perdón de una víctima frente a quien lo ha ofendido, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de la ley. Ahí no hay ningún problema. Ahora, aprovechando que está con nosotros Alejandro Gertz Manero, miembro del Consejo Asesor de Seguridad del presidente electo, con la trayectoria política en la administración pública que usted ha tenido en México, le quiero preguntar, tras la presentación del abogado del Chapo Guzmán, que lanza señalamientos graves de presuntos vínculos entre el Chapo Guzmán y el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, y el expresidente Felipe Calderón, en términos de la fortaleza del Estado mexicano frente al Chapo Guzmán, ¿qué hará el nuevo gobierno con estas declaraciones y potenciales pruebas en caso de que las presenten?
Mire, en primer lugar, yo creo que son estrategias de la defensa de un delincuente para desvirtuar la litis de su proceso. Yo creo que no merecen ninguna atención, no hay ninguna prueba que se haya presentado al respecto. Usted sabe que esos juicios se vuelven también una especie de circo mediático, yo no le daría ninguna importancia. Descarta poder llamar a rendir cuentas, no en calidad de indiciado o de procesado, simplemente como testigo, como parte de esta investigación a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón en su momento. Perdón, me vuelve a hacer la pregunta porque no la oí completa. Claro, que si descarta llamar a rendir cuentas, no como indiciados, no como procesados, pero en calidad de testimonio de estas investigaciones al presidente Enrique Peña Nieto y al expresidente Felipe Calderón. No, ya ambos contestaron con una claridad y con una contundencia absoluta. Se desvirtuaron de eso y lo consideraron que los estaban usando para hacer ahí un escándalo en el que ellos no tienen absolutamente nada que ver. Eso ya lo dijeron y es una responsabilidad de ellos de carácter personal y ya la asumieron y ya contestaron. Es Alejandro Gertz Manero, miembro del Consejo Asesor de Seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Le vamos a agradecer que en otra oportunidad esté con nosotros aquí en la tarde para hablar de este y otros temas del nuevo gobierno de México. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Joely, que esté muy bien. Hasta luego. Vamos a hacer la primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @NTR24, @NTR24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso, avanza el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN24. En el tercer día del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán revela nuevos elementos sobre la forma como el cártel de Sinaloa aseguraba sus operaciones de tráfico de drogas en territorio mexicano. Por ejemplo, las sumas y estrategias para sobornar a altos militares del ejército mexicano con el objetivo de evadir controles que dejaran en evidencia la movilización de estupefacientes. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro, adelante. Hola Joely, televidentes del Canal de las Américas. Comenzamos este contacto en vivo desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, actualizándoles sobre un incidente que ha marcado esta jornada de tercer día de juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán. Justo a raíz del fenómeno atmosférico que ven ustedes alrededor de mí, esta tormenta de nieve, el juez Brian Cogan ha determinado que fue necesario modificar el programa de trabajo de la Corte y más de una hora antes de lo previsto ha cerrado la sesión. Esto a raíz de que dentro de la Corte se presentaban ya algunas fallas del servicio de electricidad y como medida adicional de precaución, pues el juez Cogan ha enviado a todo el mundo para su casa a esta hora de la tarde. Aun cuando la Corte ya no está en sesión, eso no significa que no haya trascendido importante información dentro de esta nueva jornada de indagatoria de uno de los principales testigos cooperantes llamados a rendir indagatoria por parte de la Fiscalía, que presentó más evidencias en particular sobre la forma como opera el cártel de Sinaloa, y allí han trascendido algunos elementos muy interesantes como el que ustedes van a tener ahora en pantalla, elementos audiovisuales. Ese video es, por ejemplo, uno de los elementos presentados por la Fiscalía, en donde se muestra cómo había allí la construcción de un túnel entre los Estados Unidos y México, en particular desde el estado de Arizona hacia territorio mexicano, que era utilizado por asociados al cártel de Sinaloa con el objetivo de movilizar varias toneladas de cocaína desde territorio mexicano hacia el de la Unión Americana. Son estos los argumentos que ahora son meticulosamente analizados en una indagatoria adelantada por la Fiscalía, que paso a paso pregunta precisiones, detalles, fechas, elementos, todos sumamente detallados, con el objetivo de que los elementos del jurado tengan todas las precisiones y los argumentos necesarios sobre la estrategia clave en contra del Chapo Guzmán, demostrar más allá de toda duda que él es el líder del cártel de Sinaloa. Ahora, fíjense ustedes en la declaración que tendrán a continuación sobre un abogado criminalista a quien le preguntamos el por qué ahora mismo la Fiscalía se dedica justo a hacer un interrogatorio tan detallado y con tantos elementos de precisión sobre la actividad criminal del cártel de Sinaloa. Esto es como un nacimiento. El jurado entra y no sabe nada de nada. Se tiene que
en un sentido, asumir que no saben nada y se tiene que hablar del cartel, del negocio, que hay contables como Zambada García, que empezó como un contable, hasta sicarios, y le tienen que dar un narrativo que incluye todo, cómo trabaja el negocio, cómo se produce la cocaína, la heroína, lo que sea, el transporte, que usaban en algunas ocasiones hasta abusos de aguas profundas para levantar la mercancía, ¿no? Tienen que decirle todo como que si no saben nada del concepto de una organización de narcotráfico. Esa es la parte legal, la parte delicada del entramado que tenía el Chapo Guzmán con autoridades mexicanas, y esa es la parte legal del juicio. Pero también la prensa internacional se ha volcado respecto a temas muy peculiares. Por ejemplo, cómo fue vestido el Chapo Guzmán, porque es uno de los mayores criminales, uno de los más buscados por Estados Unidos durante mucho tiempo, el que se fugó en 2 ocasiones de cárceles de máxima seguridad de México, y también cómo ha sido la actividad de su esposa, de Emma Coronel. ¿Qué nos puedes contar de esto, Alejandro? Joaquín, el Chapo Guzmán, en las citas que ha tenido durante este juicio, siempre ha venido vestido de traje, corbata, camisa azul o camisa blanca, y siempre en tonos azules o negros. Este vestido es sumamente importante por una razón. Lo que quiere justo la defensa demostrar ante el panel de jurados es que hay la posibilidad de que ellos consideren solo los elementos dentro del caso, y que esa persona, en este caso el Chapo Guzmán, llegara a la corte con un traje de reo, pudiera llegar en cierto nivel a afectar la presunción de inocencia. A la larga, más allá de las evidencias hasta el momento o hasta que el jurado determine lo contrario, pues él es no culpable de los cargos sobre los cuales se le está acusando. A propósito de su esposa, Emma Coronel, no ha faltado a ninguna de las 3 citas que hemos tenido durante esta semana de juicio. Ella siempre viene vestida de negro, siempre manteniendo una actitud acongojada, por así decirlo, preocupada. Es una persona que, aun cuando no ha enfrentado a la prensa, pasa tranquilamente, y durante la corte está allí atenta, viendo qué pasa con Joaquín El Chapo Guzmán. A propósito de la actitud del acusado, también hay un elemento que no puede pasar desapercibido, y es que en las horas que hemos tenido ya de indagatoria de Jesús Zambada, él ha sido o ha prestado bastante atención, mejor por así decirlo, a esa declaración. Habitualmente en las sesiones siempre veíamos al Chapo con una mirada perdida, fijada en otro lugar, pero en el momento cuando él ve con tanta precisión la entrega de ciertos elementos sobre lo que se considere su actividad criminal, él durante todo momento no ha dejado de mirar, estar allí atento, haciendo el seguimiento a cada uno de esos elementos, y obviamente se le nota alguna cara de sorpresa a raíz de todos estos argumentos que se han presentado aquí en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Continúa avanzando la caravana migrante hacia los Estados Unidos. Por lo menos 1.600 integrantes de este grupo de migrantes centroamericanos ya se encuentran en la ciudad mexicana de Tijuana. Esa es la zona fronteriza de la playa en el estado de California. Este muro que divide en tierra y parte ya de la playa este territorio mexicano y el estadounidense. Según autoridades federales mexicanas, para este viernes se espera la llegada de otros viajeros que vendrían en autobuses. De los extranjeros que han llegado de forma paulatina a esta ciudad del noroeste de México, un puñado pasaron la noche a la intemperie en la zona de playas de Tijuana, en esa zona, un área residencial adyacente a la Unión Americana. Allí padecieron las bajas temperaturas, fuertes vientos, según el reporte de Protección Civil Municipal. ¿Qué tal? Los saludos desde la frontera Tijuana, San Diego, para comentarles el contexto actual de lo que está sucediendo en esta compleja frontera referente al tema de la caravana migrante que está llegando hasta este punto de México para solicitar asilo hacia los Estados Unidos. En este momento tenemos una población aproximada de 1.600 caravaneros que han llegado en 4 distintos grupos. Hoy por la mañana llegó el más reciente con 820 personas a bordo de 20 autobuses que llegaron hasta un punto de entronque aproximadamente
aproximadamente a 15 kilómetros de la ciudad. Desde ese punto ellos se han venido trasladando pie tierra o buscando alguna ayuda en alguno de los vehículos que pasan por esa carretera. En este punto, donde estamos en este momento, se encuentran los solicitantes de asilo político que han llegado previamente a la caravana. Ellos son migrantes de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y del sur de México. Ellos están esperando también para poder cruzar a los Estados Unidos. Esta situación se va a poner un poco compleja cuando arriben hasta este punto aproximadamente 5.000, 6.000 migrantes que vienen en busca del mismo objetivo. Nos mantendremos muy al pendiente de esta información y en contacto con ustedes. Regresamos con ustedes al estudio. Es Jorge Nieto, periodista de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. Gracias por esta información. Avanzamos. El secretario de Gobernación de México ofreció cifras sobre la situación de los migrantes de la caravana. Según el funcionario, 3.800 han solicitado refugio en territorio mexicano. De estas peticiones se procesan 2.600 casos, mientras que 550 ya aceptaron el programa de empleo del gobierno federal. Explicó que estas personas podrían inscribirse a este programa solo si previamente regularizan su estatus migratorio. Añadió que se han atendido brotes de sarampión, dengue y piojos, todos controlados por las autoridades de salud, mientras que las personas con antecedentes penales han sido remitidas a las autoridades correspondientes. En el mes de octubre, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ofreció un programa denominado Esta es tu casa, para que los migrantes no documentados acudieran a regularizar su situación migratoria ante la autoridad y así pudiera ofrecérseles empleo temporal y apoyos en salud y educación a sus familias. Desde el 19 de octubre pasado, 3.800 migrantes solicitaron refugio. Algunos desistieron del procedimiento y retornaron a sus países, por lo que en la actualidad se siguen procesando 2.600 solicitudes de refugio, 550 migrantes que aceptaron este programa de empleo, siempre y cuando, bajo esta condición indispensable, regularicen su situación migratoria ante la autoridad correspondiente, que es la Secretaría de Gobernación. Mientras tanto, en la ciudad de McAllen, en el estado fronterizo de Texas, 5.900 soldados esperan la llegada de otros miembros de la caravana migrante. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, viajó el miércoles a la zona limítrofe para conocer el estado de los militares, cuya misión es evitar la entrada al país de los migrantes indocumentados. El jefe del Pentágono aclaró cuáles serán las labores de sus tropas y defendió la legalidad del accionar de la administración Trump. El Departamento de Defensa y su misión no involucra personal militar en este momento directamente participando en cualquier actividad de aplicación de la ley. Esas actividades estarán en manos de la policía de patrulla y aduanas, que tienen la autoridad para llevar a cabo estas actividades. En el momento no anticipo que el personal militar entre en contacto directo con los migrantes. Quiero saludar a Alberto Buitre, columnista de La Opinión de Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, a sus órdenes. Escuchábamos a James Mattis decir que no se preveía un contacto entre los elementos de las tropas estadounidenses y los migrantes. ¿Se puede descartar un brote de violencia? Me parece que del lado oficial, por parte del gobierno de los Estados Unidos, no hay quien quiera realmente un enfrentamiento contra la caravana migrante. No se puede descartar. Bueno, yo no pondría, digamos, mis apuestas en descartarlo totalmente, toda vez que un conflicto como tal, cualquier cosa puede pasar. Más allá, yo me preocuparía de los grupos paramilitares, el grupo de rednecks, de antimigrantes que están apostados ya en la frontera, los cuales sí están dispuestos a disparar y llevar la situación de violencia más allá de cualquier orden oficial y actuar por su propia cuenta contra los migrantes. Yo creo que ahí se centra la preocupación. Y entonces, ¿cómo calificaría esta situación? Porque hubo un discurso del presidente Donald Trump previo a las elecciones y en este momento, por ejemplo, no ha tuiteado al respecto, a pesar de que en este momento también ya el secretario de Defensa pues pasó revista de las tropas, por ejemplo, en Texas. Hubo un discurso por parte del gobierno de Donald Trump, hubo una movilización, por ejemplo, de rednecks, de muchos ciudadanos que no quieren la entrada de la caravana y en este momento la situación es tensa.
Sin duda alguna es tensa, sobre todo también evidentemente no ayuda en nada la retórica del presidente Trump, que evidentemente tiene eco en este grupo de antimigrantes que están armados y están dispuestos a actuar con o sin la autorización del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que aquí es importante ver cómo de alguna manera el discurso de Trump ha sido un poco menos crudo o menos agresivo una vez pasadas las elecciones del 6 de noviembre pasado, donde, como todos sabemos, el Partido Republicano, su partido y particularmente él, perdió el control de la Cámara de Representantes. Sin embargo, como dije hace un momento, yo creo que nada puede descartarse. Veo muy riesgoso, no tanto por el lado de Trump, que él puede decir, y lo sabemos, muchas cosas, sino por quienes dirigen la política militar y particularmente quienes llevan el control de las armas militares en Estados Unidos, quienes, según la información que tenemos proveniente del Pentágono, sí ven el riesgo, no estarían de acuerdo en actuar, digamos, militarmente o disparar o actuar en contra de la caravana migrante, a pesar de los discursos de Donald Trump, que como todos sabemos, una cosa es lo que dice, pero a la hora de los hechos habrá que ver qué tanto es verdad. Ahora, es muy diferente la población que vive en Estados Unidos a la altura de California a la de Texas. Es muy diferente la política de gobierno de un estado santuario a un estado como Texas, por ejemplo, por poner estos dos ejemplos. Pero me gustaría que me ayudaras a explicarle al auditorio cuál es la situación con la que se encuentran no solamente los centroamericanos, también los mexicanos que cruzan la frontera con Estados Unidos en estas dos zonas particularmente. Qué bueno que lo menciona, porque eso es importante recalcarlo. Se ha hablado mucho de la caravana migrante y, en efecto, es un fenómeno que hay que ponerle mucha atención, sobre todo por la gran masa de seres humanos que ha traído consigo. Sin embargo, la migración ilegal, digamos, el intento de paso de muchos, tanto mexicanos, centroamericanos, colombianos también, gente de Ecuador, etcétera, que han intentado todo el tiempo, prácticamente todos los días se ven en la frontera, particularmente la frontera californiana, personas que intentan pasar hacia Estados Unidos. Esto no ha terminado, esto sigue. De hecho, por ejemplo, hace menos de un año, se ha vivido en la frontera californiana, específicamente en la parte de Tijuana, donde llegaron más de 3,000, incluso 1,000 personas más que los 2,000 de la caravana migrante, de personas provenientes de Haití y de Centroáfrica que querían pasar a los Estados Unidos buscando refugio, y lo cual el gobierno de Estados Unidos se los negó a la gran mayoría de ellos. Ya han quedado varados, llevan prácticamente más de un año varados en la frontera con California. Esto explica de buena manera cómo es que el fenómeno migratorio no ha parado, a pesar de la caravana migrante, que es un fenómeno específico. Sin embargo, esto continúa. Y la política antimigrante continúa, y el ejército sigue con su política de no permitir el paso, y evidentemente también los grupos paramilitares que no es que se hayan apostado a partir de la caravana migrante, sino que ahora en mayor medida han llegado allí, pero que han estado ahí patrullando en pequeños grupos, porque evidentemente el flujo migratorio no ha parado, ¿no? Y esto lo seguiremos viendo cuando pase lo que pase con la caravana migrante. ¿Y qué nos puedes decir, por ejemplo, en un ejercicio de autocrítica de migrantes que viven en territorio estadounidense y que ven esta caravana de migrantes, que ven también una oleada, la común, de ciudadanos mexicanos? ¿Tienen algún cambio de percepción después de que se ha desatado esta caravana migrante una tras otra? Es interesante analizarlo, como por ejemplo en las pasadas elecciones, fundamentalmente, si el Partido Demócrata ganó, fue gracias a un alzamiento del voto latino. De hecho, precisamente La Opinión el día de hoy publica una nota de cómo se alzó el voto latino y que le dio el triunfo, más que al Partido Demócrata, un voto en contra de las políticas del presidente Donald Trump. Esto me lleva a responder la pregunta que usted me hace respecto a que si ha habido un cambio de actitud. No ha habido un cambio de actitud, por lo menos yo no lo he sentido. Creo yo que hay una lucha sistemática, constante, que trasciende incluso a las elecciones, que trasciende a la propia caravana migrante, de un grupo, por supuesto, de familias migrantes que todavía no tienen papeles y que viven en Estados Unidos y que permanecen en la esperanza de obtener
una acreditación, un refugio o por lo menos papeles que les permitan trabajar de manera legal allá. Hay cierta empatía, evidentemente lo hay, sobre todo de los grupos de defensa de los derechos de migrantes, de los grupos de defensa de derechos de la comunidad latina en Estados Unidos, principalmente en la ciudad de refugio como es Los Ángeles, Nueva York, etcétera. Y en ese sentido, por supuesto que las alertas están cada vez más prendidas, hay un trabajo, hay un reforzamiento del trabajo. Sin embargo, creo yo que esto no se suma más que a un trabajo que ha sido sostenido por parte de activistas, organizaciones y evidentemente la comunidad migrante, la comunidad que en su mayoría es latina, que ha estado trabajando por años por el reconocimiento de sus derechos, sobre todo sus derechos laborales. Alberto, para concluir, leí prensa del sur de México, por donde entró la caravana migrante, donde veíamos esas imágenes de migrantes saltando la valla fronteriza y entrando a territorio mexicano. Y varios de los periodistas decían que esta situación no se iba a repetir en la frontera de México con Estados Unidos porque los centroamericanos sabían que con las autoridades de Estados Unidos no podían hacer lo que se hizo en la zona fronteriza con México. ¿Tú percibes tienes esa misma sensación? ¿La prensa, la gente tiene esa misma sensación? Sí, sí, sin duda alguna, la realidad que se vivió en la frontera sur de México y la que se vive en la frontera norte, ya con los límites en Estados Unidos, es absolutamente diferente. En la frontera sur con México se vio la policía, si bien hubo actos de represión, de violencia, hay que decirlo con todas sus letras, en contra de los migrantes, que evidentemente se vio muy resaltada por la cantidad de migrantes que querían entrar y que finalmente dieron, como se dice, el portazo en la frontera sur mexicana. Se ve realmente difícil que esto vuelva a ocurrir en la frontera con Estados Unidos, sobre todo, bueno, por dos razones. La primera es porque ya las autoridades de Estados Unidos, así como los grupos paramilitares, permíteme insistir en esto, han estado preparándose a lo largo de los meses, de las semanas, conforme va avanzando el grupo de migrantes, 100 de los cuales, un poco más de 100 de los cuales ya llegó el día de ayer, la noche de ayer, el primer grupo ya tocó la frontera norte mexicana, particularmente en Tijuana, y que ha estado preparándose recibiendo, como se preveía, de manera hostil a los migrantes. Se había informado que una de las estrategias por parte de la caravana migrante era dividir, digamos, los puntos de entrada, algunos entrando por la frontera californiana, otros yéndose más hacia el centro de México, hacia la zona con Chihuahua, etcétera, para evitar, por supuesto, que se diera una concentración de fuerza en contra de ellos por parte de las autoridades mexicanas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto no solamente de su policía migratoria, sino también de elementos del ejército de los Estados Unidos para frenar cualquier intento de pase ilegal a la frontera hacia el territorio estadounidense. Vuelvo al argumento que esgrimí al principio, aunque veo difícil que se abra fuego, digamos, contra los migrantes o que haya una actitud más allá de la violencia en contra de ellos, no se puede descartar cualquier cosa porque estamos frente a un gobierno que evidentemente con tal de llevar sus políticas de xenófobas, así lo creemos nosotros como comunidad hispana, al grado de cumplirlas, pues es capaz evidentemente de cualquier cosa y creo que los migrantes no deben pasar desapercibido esa opción, ¿no? Esa realidad, así lo ha hecho Trump. Es Alberto Buitre, columnista de La Opinión de Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN. A ustedes, un placer, gracias. Hasta luego. Y termina el plazo otorgado por la Ley Electoral de la Florida para el recuento de los votos de la pasada elección de medio término. La mayoría de los condados lograron entregar a tiempo, sin embargo, Palm Beach no pudo cumplir. Paola Serna, periodista NTN 24 en Florida, está en el Centro de Supervisión Electoral de Broward. Paola, ¿cuál es la información hasta el momento? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, tal y como se esperaba, el condado de Palm Beach no logró terminar a las 3 de la tarde el recuento de los votos, por lo cual la cifra que se considerará para estas elecciones son las que fueron enviadas el día de la misma elección, es decir, lo que se registró el pasado 6 de noviembre y algunos votos que fueron recibidos posteriormente. Esta será la cifra que entrega el condado de West Palm Beach. Aquí en el condado de Broward, donde hemos estado durante todo el día, básicamente las autoridades estuvieron trabajando
trabajando, realizando el recuento oficial de las máquinas que terminó en la madrugada del día de hoy. Posteriormente estuvieron las autoridades revisando lo que llaman las boletas duplicadas, es decir, estas boletas que deben ser revisadas a mano porque tienen errores o porque tienen algún tipo de manchas o no son legibles. Estas boletas no son desestimadas por el sistema, sino que a nivel manual ya hay unas directrices que siguen las personas que trabajan dentro de estos departamentos, en la cual también vienen representantes de ambos partidos y deciden a cuál de los candidatos está siendo asignado. Esto dijo Brenda Snipes el día de hoy, conforme se dieron a conocer que ya se había cumplido la meta de las 3 de la tarde para que el condado de Broward pudiera cumplir con el objetivo del recuento de estos votos. La razón por la que entregué estos 225 votos, como mencioné hace algunos días, es que sería injusto con nuestros votantes principales que hicieron su votación de la manera correcta. Sin embargo, 205 votos han sido y continuarán aislados de otros votos. También he decidido que 25 votaciones también serán incluidas en este grupo y estos 25 votos van a permanecer aislados de los otros votos. Mi responsabilidad es asegurarme de que la validez de estos votos permanezca. El secretario de Estado de Florida deberá dar a conocer los resultados finales en cualquier momento y de la misma manera se espera que los candidatos concedan al candidato ganador, pues en esta contienda electoral, su triunfo. Es por ahora la información desde Broward. Soy Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Vamos a una pausa. Al regreso, familiares de presos políticos venezolanos piden una vez más la liberación de sus familiares. Hablaremos con Bonnie Pertíñez, esposa del preso político Iván Simonovic. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en esta segunda parte del programa La Tarde. A nombre de Irania Chirinos y este equipo les doy la bienvenida. Mi nombre es Joely Ramírez. Las vías de comunicación a través de Twitter están abiertas para usted. Vamos a avanzar en Venezuela. El diputado Juan Requesens cumple 100 días tras las rejas luego de ser acusado de atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Familiares de los denominados presos políticos y defensores de derechos humanos tomaron las calles este jueves para exigir su libertad. Hasta la fecha, el régimen madurista no ha presentado pruebas que realmente determinen su culpabilidad. Oliver Fernández, periodista en NTN24 en Caracas, tiene la información. Juan Guillermo Requesens, padre del diputado, señala que son 100 días en los que se demuestra que aquel que piense distinto, la cárcel puede ser su destino. En estos 100 días se resume que aquel que piensa diferente puede estar tras las rejas, que la solidaridad tiene mente corta. Aquí tenemos que ser solidarios todos porque mañana puede ser cualquiera de nosotros. Tercero, que se le ha violentado el Estado de Derecho a un ciudadano y víctima de torturas y tratos crueles, como ha sido Juan y muchos otros. La esposa del parlamentario agregó que son 100 días en los que le han negado a sus hijos el encuentro en familia, pero a su vez 100 días de crecimiento. Me ha quitado una persona extraordinaria de mi lado y me ha quitado el papá de mis hijos, pero ahora la fuerza que nos da que él esté allá adentro es para seguir luchando por el país, por la familia, por los venezolanos. Nos importa mucho el país es lo primero y eso fue lo que Juan siempre nos dijo. O sea, a mí como su esposa me decía, Juan, Oriana, los sacrificios que hagamos por el país van a valer la pena. El diputado Miguel Pizarro enfatizó que el encierro de Juan Requesens debe servir para unir a la oposición. Las divisiones solo favorecen al régimen de Nicolás Maduro. Porque al final aquí no importa quién tiene la razón. Si esta dinámica sigue, vamos a seguir todos condenados a que la política no tenga futuro. Y veámonos en el espejo de lo que está pasando. Hoy tenemos 100 días de un diputado tras las rejas. Eso tiene que servir para unificarnos. Aquí nadie puede por separado, aquí nadie puede solo. Y que el gran mensaje de aprendizaje de la persecución, el gran mensaje de aprendizaje de esta coyuntura política sea que este país nos quiere ver juntos. Así como hoy está junto aquí Delsa Solórzano, Lilian Tintori, Miguel Pizarro, la familia de Requesens, la familia de otros presos políticos, el país espera vernos a todos unidos peleando contra el gobierno y no peleando entre nosotros. Para Lilian Tintori, el gobierno construyó su propia cárcel al pretender controlar los poderes. El régimen de Nicolás Maduro, que es una dictadura, maneja todos los poderes y están atrapados ellos mismos. ¿Saben? El régimen
está más preso que nosotros. El régimen está más preso que Venezuela. Venezuela está presa del hambre, de falta de seguridad, de falta de medicinas, de insumos médicos, de falta de hospitales, de salud pública, de gas, de agua. Pero Venezuela está más libre. Algunos parlamentarios están seguros de que el cambio de sistema está cerca. 100 días de tu detención, pero 100 días que con el ejemplo nos ha empujado a continuar en una lucha. Son 100 días, pero hermano, falta, pase lo que pase. Y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, más temprano que tarde, todos juntos nos veremos en libertad. Hay expectativa. Se espera que para este viernes la esposa del diputado Juan Requesens, Oriana Requesens, pueda visitarlo en la cárcel del SEBIN junto a sus hijos por primera vez. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y uno de los casos por los que piden en esta manifestación es el del comisario Iván Simonovic, que desde 2004 cumple una condena de 30 años por dos de las 19 muertes ocurridas en el golpe de Estado de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez. Su familia denuncia que Simonovic, quien padece de osteoporosis, lleva 4 años sin recibir ningún tipo de atención médica. A través de las redes sociales, diferentes figuras de la comunidad internacional, como el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, o el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, se han sumado a la campaña Todos Somos Simonovic, con la que piden al régimen su liberación. En el caso del comisario Iván Simonovic, obtuvo una medida humanitaria de casa por cárcel, por los graves padecimientos físicos que adolece producto de las torturas y tratos crueles que sufrió. Al igual que los policías metropolitanos, Simonovic ya debería estar libre, y lo que hace la dictadura es mantenerlo anulado, preso en su casa, sin poder gozar plenamente de los derechos que le corresponden. Hoy nos sumamos a la campaña para liberar a Simonovic y a todos los presos políticos del régimen. No nos detendremos hasta lograr su libertad. La narcotiranía, arbitraria y autoritaria, criminal y corrupta que ha destrozado Venezuela, ha generado una enorme catástrofe humanitaria y se ha sostenido con una represión sin límites, asesinando a demasiados jóvenes, exiliando y torturando a miles de venezolanos y encarcelando injustamente a los que piensan diferente. Entre los casos que conocemos, de los más dolorosos es el de Iván Simonovic, preso de esa dictadura hace 14 años. Hoy alzamos nuestra voz para exigir libertad para Simonovic. 14 años de privación de libertad, 14 años de sufrimiento para él y para su familia. Simonovic además se encuentra gravemente enfermo. Desde el corazón de Europa quiero pedir su libertad inmediata, así como la de todos los presos políticos venezolanos, y enviar toda mi solidaridad a Iván y a sus allegados. Libertad plena para Simonovic. A esta hora quiero dar la bienvenida a Bonnie Pertíñez, esposa de Iván Simonovic. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes. Primero que nada, ustedes exigen realizar chequeos médicos a Iván. ¿Su vida corre peligro por la falta de atención médica? Mira, la vida de Iván corre peligro debido a las condiciones de reclusión inhumanas a las que él fue sometido durante más de 9 años y 299 días que estuvo preso en la cárcel de Ramo Verde y en el SEBIN. Él solamente pudo ver 13 días de sol, eso le causó una osteoporosis muy grave. Y de hecho, su patología era tan grave que lo enviaron a la casa por cárcel, porque ellos no podían responder ante una emergencia. El caso es que desde hace 4 años nosotros estamos en la casa. Claro, pueden venir algún médico amigo a verlo, lo puede ver, pero Iván necesita que le realicen unos exámenes con más precisión, con más agudeza médica, y no lo trasladan. Yo tengo aquí una carpeta llena de solicitudes. Esta carpeta se la hemos enviado nosotros a la juez que lleva la causa, que vengan, y simplemente no nos responde. No hay respuesta para nuestro caso. Como consecuencia de la osteoporosis, si Iván sufre una caída, él puede en menos de 10 minutos, si no recibe la atención médica inmediata, sufrir de un tromboembolismo. Son situaciones muy graves. Nosotros le damos calcio, bueno, aquí sí puede ver el sol, pero nada más. También, a su vez, a él le corresponden, al igual que a los funcionarios de la Policía Metropolitana, desde hace más de 5 años, las medidas alternativas del cumplimiento de la pena.
Si a él le otorgan las medidas que le corresponden, la misma ley que lo condenó, pues entonces él mismo podría encargarse de su propio cuidado, pero ahora el custodio de Iván es el Estado y es el responsable de lo que le pueda ocurrir a él. Porque si le ocurre esa emergencia, a mí, los funcionarios que están apostados en mi casa no me van a dar el permiso para salir y llevarle a una clínica. Necesito una autorización del tribunal y el tribunal está en otra ciudad. A eso quería ir. ¿Cuáles son las peticiones más importantes que en este momento no son atendidas por el tribunal? Bueno, en primer lugar, la atención médica desde hace 4 años y en segundo lugar, que le concedan las medidas alternativas, la libertad que le corresponde desde el año 2012. A él lo condenó una ley venezolana a 30 años. Esa misma ley estipula que cualquier persona que haya cumplido el tiempo que él tiene en la cárcel puede optar por esas medidas y seguir cumpliendo, no es impunidad. No es libertad plena, es seguir cumpliendo la pena de forma alternativa. Yo quisiera libertad plena, pero sé la condición de sumisión a la que están atados aquí los tribunales, entonces simplemente pido eso. Yo quiero que le otorguen, y por eso he hecho un pedido nacional, he hecho un pedido internacional, que se sumen a la campaña, liberen a Simonovic, porque realmente todos los 400 presos son Simonovic. Si en una sola fila es el llamado a la comunidad internacional para pedir que Simonovic pues ya esté libre, ya debería de estar libre. Sí, bueno, nosotros hemos tenido contacto con ciertos gobiernos, le hemos estado informando del caso. Yo soy ciudadana española, al igual que mis hijos, y bueno, me he acercado al gobierno español explicándole esta situación tan grave por la que estamos pasando, para que se una a nuestra petición, que el secretario general de la OEA haya hecho un pronunciamiento tan importante, pidiendo no solamente la libertad plena de Iván, sino la libertad plena de los 5 funcionarios que llevan 15 años y medio tras las rejas, y la libertad plena de los más de 400 presos políticos venezolanos, que también son depositados en una cárcel como si fueran un despojo humano, y el Estado que ejerce su custodia no los cuida, no los atiende, se mueren de mengua, se mueren de tuberculosis, se mueren de chikungunya, se mueren de cualquier cosa. Claro, y también quiero ir a eso. Los presos políticos que están en cárceles venezolanas corren la misma suerte que en su momento su esposo cuando estaba en reclusión, es decir, son sometidos a violaciones a los derechos humanos. Así es. Sí, tenemos el caso del diputado Juan Requesens, que cumple hoy 100 días preso. Y bueno, al diputado tiene todavía una afección muy grave en su encía que requiere un tratamiento de conducto y no ha sido atendido. Y eso se puede complicar. Lo llevan a un hospital porque además no pueden escoger el hospital. Ellos te llevan a un hospital comunitario atendido por cubanos o te llevan al hospital militar. Y te ponen en manos de médicos que tú como familia no puedes escoger. No te dejan, a Iván lo operaron y ni siquiera me dejaron a mí estar presente. Lo atendió un médico militar sin mi autorización. Eso es una violación a su derecho humano a la salud. Bonnie, le quiero preguntar de manera muy respetuosa. Son 14 años que evidentemente ha sufrido Iván, pero también son 14 años que les han robado a usted y a sus hijos. ¿Qué les han robado? Mira, nos han robado los recuerdos. De hecho, mi hijo me dice, mamá, no me pases más fotos de cuando estábamos juntos hace tanto tiempo. Yo necesito unas fotos juntos en el futuro. Yo los necesito. Ellos, tantos momentos perdidos, tantas cotidianidades a las que uno se acostumbra y cuando las pierdes no te das cuenta. Iván no pudo ir a la graduación de ninguno de mis 2 hijos, no pudo ir a su primera comunión. Cuando estuvieron enfermos, cuando lo tuvieron que operar, no pudo estar ahí para darle una mano de aliento. Todo fue siempre a la distancia. Esos momentos irrepetibles, pero y a la hora de la verdad también, Iván profesionalmente perdió los mejores años de su vida. Entró a los 44 años y ya tiene 58 años, un especialista en seguridad, que es un tema tan álgido en nuestro país. Y sin embargo, los especialistas en seguridad están presos y los delincuentes están en la calle. En medio de esa situación, con su esposo pagando esta medida de casa por cárcel, ¿qué sigue para ustedes en la vida política, en la crisis económica, social, humanitaria que se vive en Venezuela? Bueno, mira, si las personas que están... Porque aquí yo creo que Venezuela se ha convertido en una gran cárcel.
Aquí todos estamos en casa por cárcel, ya tú ves a esta hora, no hay carros, nadie sale por la inseguridad, por el problema económico, por la escasez. Pero imagínate la impotencia de Iván, que él no puede salir, a él le prohibieron hasta tener una cuenta bancaria, él le quitaron todas sus condecoraciones, él no tiene cédula, él no tiene pasaporte, él no existe como venezolano, él no existe como ser humano para este gobierno. Entonces eso genera una situación de impotencia personal, no solamente su anulación profesional, sino a nivel personal, que todo deba depender de nosotros, porque él no puede hacer nada por la familia, más que estar aquí y darnos ánimos, y ciertamente está menos mal que si estuviera en la cárcel, pero está mal porque está preso, y ahora todos estamos presos, todos somos sometidos a controles de las visitas, revisan a mis visitas, las registran, las fotografían, a mi esposo tiene un grillete electrónico, le tienen que tomar fotos 3 o 4 veces al día con un periódico oficialista como si se tratara de un rehén. Entonces tú me dirás, ¿quién puede dormir tranquilo pensando que en cualquier momento se meten a mi casa y se lo llevan de regreso a la cárcel? O sea, uno vive en una angustia perenne, no tenemos ningún tipo de tranquilidad, aunado también al estrés postraumático, que sabes lo que es estar en esas condiciones por casi 10 años. Muy dura este testimonio, pero le agradezco infinitamente que haya compartido con nosotros. Gracias a ustedes. Es Bonnie Martínez, muchísimas gracias. Esposa de Iván Simanubis. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Gracias a ustedes. Avanzamos. Este jueves, 15 de noviembre, académicos especializados en el crimen organizado en el mundo se dieron cita en Bogotá para analizar el panorama criminal en el continente. El seminario convocado por la organización Insight Crime y la Universidad del Rosario tuvo como objetivo identificar las tendencias del crimen para los próximos años. En el evento se hizo especial énfasis, mucha atención en la denuncia realizada por esta ONG de monitoreo del crimen, según la cual la guerrilla colombiana del ELN estaría operando en 12 estados de Venezuela. Para ampliar esta información, saludo a Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Tenemos un mapa en el que se identifican esos 2 estados de Venezuela con presencia del ELN. ¿Con base en qué información publican este estudio? Nosotros tenemos una red de 12 personas trabajando con nosotros y por nosotros en Venezuela. Toda la información está radicada en investigación de campo y fuentes en los lados colombianos y venezolanos. Pero ¿cómo pueden asegurar la presencia del ELN en territorio venezolano? Pues la historia tiene muchos años. Y el Frente de Guerra Oriental del ELN bajo el alias Pablito ha tenido presencia en el estado venezolano de Apure desde hace más de 25-30 años. Eso no es nada nuevo, ni tampoco la presencia en el estado de Zulia y parte de Táchira por parte del COSE, el Comando Central del ELN. Eso está probado desde hace muchos años. ¿Qué es interesante ahora? Es una expansión rápida y agresiva por parte del ELN hacia otras partes de Venezuela, netamente buscando economías ilegales, y lo más importante de eso es el oro, la explotación ilegal e informal de oro. ¿Y a qué se podría deber esta expansión rápida de la que usted habla? ¿Tiene algún tipo de facilidad, por ejemplo, de las autoridades venezolanas, financiamiento económico o el cobijo, el encubrimiento de autoridades venezolanas para lograr estos alcances? Yo creo que hay 2 aspectos. El primer aspecto es que hay un caos político, social, económico en Venezuela. Y las prioridades del gobierno venezolano y del presidente Maduro son para mantenerse en el poder. No tienen los recursos para trabajar o luchar frontalmente contra grupos extranjeros o de crimen organizado como el ELN, y sus pocos recursos investigativos y represivos están concentrados en
monitorear elementos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas para asegurar que no hay un golpe o otro intento contra el presidente Maduro, o para reprimir la oposición política. Entonces, como prioridad, la lucha contra el crimen organizado en Venezuela, casi nula. La otra faceta de esta pregunta es que el involucramiento y participación de elementos del régimen de Maduro en el narcotráfico, en el oro, en el contrabando de gasolina, en el negro mercado, el mercado negro de medicamentos y de comida, significa que está casi totalmente comprometido o corrompido elementos del gobierno que están no solo facilitando, pero protegiendo estas economías ilegales que son como una nómina paralelo para miembros del gobierno y para el Estado como tal. Estamos hablando de miembros de la cúpula del régimen del gobierno venezolano. No sé si tenga identificados por nombres y apellidos o por cargos, ¿quiénes serían estos que están implicados? Nosotros publicamos un informe que se llama Venezuela, un estado mafioso, donde nombramos a 30 miembros del supuesto cartel de los soles, que son los elementos del régimen de Maduro que nosotros estamos convencidos están involucrados directamente en el crimen organizado. Tuvimos una lista de 123 funcionarios del más alto nivel, pero no tuvimos los recursos ni tiempo para investigar 123, solo nombramos a 30. De esos 30, ¿estamos hablando de Néstor Reverol, de Diosdado Cabello o de quiénes? Sí, señora. Ese es uno de los nombres. Néstor Reverol, el ministro del Interior, Freddy Bernal. Si uno mira la cúpula, Tarek El-Azaimi, es muy difícil ver en uno de los puestos más altos de la cúpula del gobierno de Maduro alguien que no está vinculado en una manera u otra con la corrupción o actividad criminal. Ahora, en estos vínculos que tiene la cúpula venezolana con cárteles del narcotráfico, con guerrillas colombianas, ¿de qué cárteles estamos hablando? Porque mucho se ha especulado, por ejemplo, sobre la operación del cártel mexicano, el cártel de Sinaloa, que dirigía el Chapo Guzmán, en esta operación tanto en territorio colombiano como en territorio venezolano. ¿Hay alguna información que pudiera corroborar estas investigaciones de la operación de la cúpula del gobierno venezolano con el apoyo de guerrillas colombianas, con el narcotráfico, con el cártel de Sinaloa mexicano? Bueno, en términos de Venezuela, en este momento, por el tráfico de droga, netamente cocaína, es el camino de menos resistencia. Entonces, hay entre 200 o 300 toneladas de cocaína, tal vez más, pasando por Venezuela, saliendo hacia el Caribe o hacia África. Los compradores son muchos, incluso mexicanos. Pero ¿qué ha cambiado en términos del narcotráfico venezolano? Es que anteriormente todo eso fue manejado por colombianos, como Diego Rastrojo, que fue capturado en Venezuela, como Loco Barrera. Hoy en día creemos que hay capos venezolanos, muchos vinculados con el régimen, que están manejando este negocio y vendiendo cargamentos a no solo mexicanos, para mafias europeos, etc. Y eso es el cambio fundamental en el mundo del narcotráfico con respecto a Venezuela. Venezuela ahora es un participante directo, no solo un país de tránsito de los cargamentos de cocaína. Sí, y me hace pensar en los conocidos como narcosobrinos. ¿Hasta dónde podrían estar involucrados? ¿Cuál es el papel que desempeña tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como la primera dama? ¿Tiene información al respecto? No, en términos de la participación directa de presidente Maduro o Cecilia Flores, no. Que tenemos son contactos particularmente de Cecilia Flores, no solo
con respecto a los narcosobrinos, pero también a algunos pilotos de narcotráfico que tenían vínculos con ellas. Pero como yo no creo que ni el presidente ni la primera dama están tocando cargamentos de droga directamente, absolutamente no. La pregunta es si ellos están usando su influencia para proteger o facilitar el negocio. Pero si están usando su influencia para facilitar el negocio, ¿se puede hablar de un narcoestado por los funcionarios que podrían estar involucrados? No me gusta el término. Estoy muy cómodo con la idea de un estado mafioso porque el crimen organizado toca la vida cotidiana de cada venezolano y nosotros tenemos probado que la infiltración del Estado como tal es hasta el más alto nivel. Pero narcoestado solo implica que es solo el narcotráfico, cuando para nosotros la corrupción, el contrabando de gasolina, de oro, muchos otros negocios ilegales son parte de este portafolio criminal de Venezuela y de elementos del régimen. Ahora, ustedes tienen identificados en este mapa la presencia del ELN. ¿Tienen alguna vinculación con elementos, por ejemplo, de las FARC, de las disidencias de las FARC o de los cabecillas de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz firmado en Colombia? No sé si tengan información de estas cabecillas que no se está claramente ubicados en su localización, pero que pudieran haber visitado territorio venezolano y estar en contacto con el ELN. Sí. ¿Qué tenemos probado? Es que hay presencia de disidencias de las FARC, netamente alias John 40, en el estado de Amazonas, manejando no solo rutas de narcotráfico, pero también el oro, porque hay mucho oro en Amazonas. Y tenemos información de había un acuerdo, una reunión entre elementos del ELN y de la FARC disidencia, como un empalme para dividir parte del territorio, no solo en los llanos de Colombia, pero también en Venezuela. Y creemos que la influencia del ELN llega hasta Puerto Ayacucho en Amazonas, pero la parte sur de Amazonas está más manejado por la disidencia de las FARC. Para concluir, si se quisiera mermar o reducir el poderío del ELN por parte del gobierno colombiano, ¿necesariamente tiene que pasar por un enfrentamiento con el gobierno venezolano por este cobijo que usted menciona? No, la única manera de enfrentar a una fuerza transnacional, y estamos hablando del ELN, disidencia de las FARC que están operando en los dos lados de la frontera, es una respuesta transnacional. Y yo no veo en este momento la capacidad ni interés por parte del Estado venezolano para enfrentar estos grupos ilegales en su territorio, y yo no veo el interés ni voluntad política por parte de Colombia de interactuar con el régimen de Nicolás Maduro, que está visto por Colombia y por otros países como una dictadura. Le agradezco a Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. No, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. En Nicaragua fueron liberadas tras su última detención Elsa Valle y su hermana Rebeca, arrestadas por el régimen de Daniel Ortega, mientras reclamaban a las puertas de los juzgados de Managua la liberación de su padre, el preso político Carlos Valle, quien cumple 62 días de detención sin una acusación formal penal. Valle fue detenido por participar en una manifestación en la que pedía la libertad de una de sus hijas. Ayer hablábamos sobre este tema con Braulio Abarca, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Hoy nos acompaña justamente Elsa Valle, hija de Carlos Valle, preso político en Nicaragua. Gracias por este tiempo para la tarde de NTN 24. Bienvenida. Gracias a usted. Quisiera que le platicaras al auditorio de la tarde de NTN 24 cómo fue esta última captura, el tiempo de tu detención y la posterior liberación. El día martes
nosotros íbamos a camino al Chipote, a auxilio judicial. Iba con mi hermana para que fuera a ver a mi papá, porque todos los martes él tiene visitas de 15 a 20 minutos. Entonces nosotros recibimos una llamada y nos dijeron que mi papá estaba siendo trasladado a los juzgados. En ese momento cambiamos de ruta y nos fuimos inmediatamente a los juzgados a saber de mi papá. Llamamos a su abogado, el abogado tampoco sabía de esto, entonces él inmediatamente se alistó y fue también a los juzgados. Al nosotros llegar a los juzgados, porque llegamos nosotros primero que el abogado, los guardias de ahí que están en los juzgados nos dijeron que nosotros no podíamos tener información, que solo el abogado del que estaba preso. Entonces, al yo dar mi entrevista, ahí estaba totalmente rodeado de guardias, de antimotines, vestidos de negro y con armados y todo. En ese momento ya habían pasado 6 veces, habían dado vuelta y nos quedaban viendo como que van a ver si siguen dando entrevistas, cosas así, nos decían. Después llegó el encargado de todo ello y dijo, usted sigue dando entrevistas y no guarda la imagen de su papá, usted va a ser arrestada, te llevamos presa, me dice. Entonces yo le dije, yo creo que yo no estoy segura de que yo no estoy cometiendo ningún delito haciendo esto, le digo. Y es más, estoy diciendo la verdad. Entonces él dijo, solo eso te digo. Y el que iba a la par de él le dijo, llama a la patrulla. Entonces, cuando estaban todos los medios de comunicación, estaban preparados pues para grabar si me iban a echar presa, llegaron y estuvieron alrededor de 10 minutos cuando los medios estaban conmigo, enfrente de mí, amenazándome. En ese momento, pues, se fueron. Después de 10 minutos se fueron, disimularon pues que ya se iban. Los medios de comunicación, la mayoría se fue y la única que quedó fue la del Canal 10. Y ella lo que me dijo fue, ellos están esperando que todos los medios se vayan para ellos poder capturarte. Entonces ella pasó alrededor de media hora, 30 minutos, hasta que yo le dije, y estábamos asoleándonos, yo le dije, ya puedes irte, ya no van a venir. Entonces en ese momento ella se fue y fue en cuestión de minutos. En ese momento me apretaron muy fuerte mis manos, yo andaba unas uñas acrílicas, son uñas postizas pegadas a la uña, y ellas brutalmente me agarraron y como que me las querían arrancar. En ese momento yo sentí mucho dolor y junto con los nervios, al ver a mi hermana, yo miraba a mi hermana cómo la tenían en el suelo golpeándola, todos, hombres y mujeres, y pues de un momento a otro sentí como que me desmayé y en ese momento fue cuando ellos pudieron meterme a la camioneta. Sí, ya que estás compartiéndonos este sometimiento del que fuiste víctima, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha dicho que tú y tu familia han sido víctimas de persecución con una motivación política. Ya nos compartiste cómo fue esta última detención, pero incluso en la anterior tuviste un problema de salud mayor porque perdiste a tu bebé. ¿Sientes que hay una persecución política en tu contra que está poniendo en riesgo tu vida? Sí, estoy completamente segura que es por eso, que es por estar en contra del gobierno, por las injusticias que están cometiendo con nosotros y a como ellos, pues, ahora aquí el que esté en contra de todo ello, el que esté en contra del presidente, el que esté en contra del gobierno, pues un delito para ellos y estoy completamente segura que es por eso. Por una motivación política. Y ahora, ¿qué ha pasado con el caso de tu papá? Sigue detenido en una situación de arresto arbitrario, ya se cumplen 62 días, pero ¿qué ha pasado con él? Sí, él ya hoy jueves ya sigue detenido, ya hoy son 62 días de que él está preso injustamente, o mejor dicho, secuestrado, sin acusación y sin presentación ante ningún juez, nada, no nos dan información, no nos dicen nada. Sin este proceso legal puntualmente avanzado y formalmente registrado, ¿tienen certeza respecto a dónde está ubicado y cómo se encuentra su estado de salud? Él se encuentra pues en auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote. Okay. Pues el estado de salud está grave
La otra vez nos dieron unas recetas médicas que fuéramos a comprar los medicamentos y desde la presión, no puede defecar, está delgado, está demacrado, está desanimado. Y según mi mamá, porque es la única que lo puede ver, dice que él no sabe, o sea, él como que le dice a ella, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿Qué hacen por mí? O sea, ya denuncien que esto es algo ilógico, que están violando mis derechos y todo el mundo sabe que yo no he hecho nada. Entonces, ¿qué le digo? Con solo el hecho de estar ahí, él dice que no lo están amenazando, que no lo están golpeando, perdón, pero con solo el hecho de que lo estén ahí, lo tengan encerrado en un lugar donde no hay condiciones ni siquiera para un animal, ya es un maltrato lo que le están haciendo y también maltrato psicológico, hay mucho ahí con él. Ahora, el encarcelado, ustedes habiendo sido víctimas de la represión, cuando ya rondamos los 7 meses de protestas antigubernamentales en Nicaragua, ¿cuál es la petición que podrían hacerle en este momento al gobierno del presidente Daniel Ortega? Yo le digo que, referente a lo de mi papá, que ya no sigan en esto, que a la forma, a como me llegaron a dejar a mí el día de que me volvieron a agarrar a mí junto con mi hermana, y a como ellos dicen que ellos están haciendo su trabajo, pues hasta ahora, me llegaron a dejar, que de esa misma manera yo espero que lleguen a dejar a mi papá, que yo le exijo a esas personas que están a cargo del secuestro de mi papá, de la detención de mi papá, que lo saquen inmediatamente, porque él no es una persona terrorista como ellos dicen. Simplemente él anduvo en las calles luchando por mi libertad, y hay muchos testigos que fue por eso que a él lo apresaron, por estar en contra de ellos y por andar luchando por mi libertad. Entonces yo le exijo que lo liberen pronto, y no solo a él, sino a todos los presos políticos, porque están ahí secuestrados por el régimen Ortega Murillo. ¿Consideras que hay condiciones para volver a la mesa de diálogo con el gobierno del presidente Daniel Ortega? Yo creo que si se va a dialogar algo es para negociar su salida, nada más. Nada más. Que ahora el pueblo de Nicaragua no quiere dialogar, o sea, solo quieren que él se vaya y que ya no siga haciéndole daño a nuestro país. Le agradezco a Elsa Valle por acompañarnos estos minutos aquí en la tarde de NTR 24. Muy buena tarde para ti. Vamos a la pausa. Al regreso conversamos sobre seguridad en las compras online. No le cambie. Continuamos con La Tarde. Estamos cerca de las fechas más importantes y representativas para el comercio electrónico. Les hablo del Ciberlunes y el Black Friday, los portales de compras en Internet más importantes del mundo, entre los que se destacan Amazon, eBay y Mercado Libre, se preparan para ofrecer las ofertas y descuentos más grandes del año, y por eso hoy en la tarde queremos darles algunas recomendaciones para que puedan comprar de forma segura y no se conviertan en víctimas a la hora de comprar en esta temporada navideña. Para ello nos acompaña Maximiliano Cantis, especialista de seguridad informática de ESET. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Platícanos, ¿cómo han crecido las compras por Internet en los últimos años? Bueno, si tomamos los números en Colombia, el último año han crecido un 24% con respecto al año anterior. Ahora, ¿qué pasa? Acompañado de este incremento de las compras en línea, empiezan a aparecer algunas amenazas, algunas estafas. Justamente aquí en Colombia, el delito informático que más está afectando a los colombianos son precisamente las estafas por Internet, con el 55.3%. Entonces, hay cosas muy buenas de comprar en Internet, pero también hay que tener algunos cuidados, ¿no? ¿Cuáles son las cosas buenas? Bueno, las cosas buenas son las ofertas, ¿no? Qué mejor que comprar más barato, aprovechar recién mencionabas al Ciberlunes. Hay momentos en el año en donde justamente a nivel tecnología, a nivel moda, a nivel entretenimiento se empiezan a aparecer ofertas súper interesantes, así que está buenísimo aprovecharlo. Hay productos que de otra manera no podríamos conseguir, productos del exterior también, la variedad que hay y aparte la comodidad, ¿no? O sea, es súper cómodo
comprar desde el sillón de casa, ¿no? Sin tener que salir, sin tener que sufrir los trancones, etcétera. Y respecto a los riesgos, ¿qué medidas podemos tomar en cuenta para que pues, no nos hackeen los datos, por ejemplo, personales? Bueno, es importante esto. ¿Por qué? Porque en este contexto de mega ofertas aparecen ofertas falsas, ¿no? Justamente que buscan engañar a los usuarios. Entonces, a través de los correos electrónicos, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, de los chats, llegan links que nos llevan a servidores. Son engaños, ¿no? Nos ofrecen diferentes ofertas, nos llevan a servidores y nos hacen creer que estamos por comprar en un sitio real y nos terminan robando, por ejemplo, los datos de la tarjeta de crédito. Entonces, ¿Pero cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, por ejemplo, hay que cerciorarse que el sitio es quien dice ser. ¿Cómo hacemos eso? Para que la gente lo entienda fácil, miremos el candadito verde, miremos que el sitio tenga el candadito verde. Ese candadito verde habla de la identidad del sitio. Ese es el primer consejo. El segundo, que la URL diga HTTPS. ¿Qué HTTPS. Esa S es súper importante porque asegura que la comunicación entre mi PC y el servidor, por donde viaja los datos de mi tarjeta de crédito, es una conexión segura y privada. Y respecto a los datos personales que te deben de pedir, ¿cuáles, por ejemplo, deberían de ser una alerta de este dato nunca lo piden, este tipo de información no la debo de compartir? Bueno, información más privada, no sé, familiar, datos bancarios, por ejemplo, extras. En este sentido, otra de las recomendaciones que damos, que es importante, es desde dónde realizo la transacción. A veces uno está apurado, quiere comprar, está en una Wi-Fi pública, en un restaurante, y lo recomendable ahí es no hacerlo, porque no sabemos el nivel de seguridad que tiene la Wi-Fi de ese restaurante. Entonces, una situación sencilla. Entonces, lo que podemos hacer ahí es hacer la compra con los datos del teléfono, ¿sí? Después de que hacemos la compra, volvemos a conectarnos a la Wi-Fi. Pero en ese momento en donde compartimos información tan sensible, ahí hacerlo con los datos de nuestro teléfono. Y dime algo, para los gastadores compulsivos, ¿cuáles serían los tips que les puedes dar? Porque sí pueden aprovechar estas ofertas que tú decías, puedes tener las medidas de seguridad, pero a lo mejor uno es de manga ancha y vas y te compras hasta lo que no. Bueno, si es una súper oferta, desconfiar un poco, chequear en distintos sitios, primero en el sitio oficial. Si esa oferta que me llegó, por ejemplo, a través de un correo electrónico, a través de una red social, si el sitio oficial realmente la está promocionando. Eso está bueno para confirmarlo. Después también una buena práctica en estas épocas es ir viendo los comentarios de distintos compradores, ¿no? Ver qué opina un comprador, qué experiencia tuvo, si recibió el producto que realmente estaba en la página. Y después, súper importante, leer la política de devolución. ¿Por qué? Porque si no estamos conformes con el producto, tenemos que saber inmediatamente cuáles son los pasos a seguir para devolver el producto que no nos interesa. Entonces, antes de comprar, política de devolución en el sitio. ¿Qué espectro de satisfacción se logra a través de las compras en Internet? Lo que decías hace un momento, a lo mejor te ponen una fotografía de algo y en realidad no tiene esa calidad o no tiene la garantía. Sí, bueno, varía, hay mucho... en general esto se está profesionalizando, la verdad es que hay que alentar a la gente a que compre por Internet, todo lo contrario. Hoy hay un 40% de gente que todavía está como desconfiando de las compras por Internet y no es la idea, ¿no? Hay que ir a comprar, pero siempre está este margen de error que tenemos que achicarlo, sobre todo tratando de comprar en sitios oficiales, ¿no? Esto es importante, no comprar en cualquier sitio porque ahí es donde tenemos mayor riesgo. Es Maximiliano Cantis, especialista de seguridad informática de ESET. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y llegamos al final de la tarde. Los invito a que se unan a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí pueden encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo, por supuesto. También puede conectarse a www.youtube.com/NTN24. Nos puede seguir en Instagram como @NTN24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Pásela muy bien.